Marina Solís cerró los ojos y apretó el teléfono contra su oreja, sintiendo cómo las palabras de su hijo atravesaban su corazón como dagas de hielo. Mamá, la gente como tú simplemente no comprende el valor de la educación de élite, es algo que solo entienden las mentes cultas. 73 años había vivido. 40 de ellos trabajando doble turno en la fábrica textil de Puebla. Vendió la casa de su difunto esposo, liquidó sus ahorros de toda una vida, e incluso pidió préstamos que aún estaba pagando a los 85 años de edad. Todo para que su hijo pudiera estudiar su doctorado en administración en el prestigioso Instituto Tecnológico de Barcelona. $350.000. Una fortuna que jamás volvería a ver. Y ahora, después de todo ese sacrificio, su propio hijo la trataba como si fuera una ignorante. Pero esta historia no comenzó con esa llamada telefónica. Comenzó 3 años antes, cuando Marina todavía creía que estaba invirtiendo en el futuro de su familia. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El café de la mañana se había enfriado en la mesa de la pequeña cocina mientras Marina revisaba por tercera vez la carta que había llegado desde España. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente mientras releía cada línea, asegurándose de entender correctamente las cifras que bailaban frente a sus ojos cansados. Estimado señor Ricardo Solís, comenzaba la carta del Instituto Tecnológico de Barcelona. Nos complace informarle que ha sido aceptado en nuestro programa doctoral en Administración de Empresas Internacionales. El costo total del programa, incluyendo matrícula, alojamiento y gastos de manutención, asciende a 320 euros. Marina dejó escapar un suspiro que parecía cargar con el peso de décadas. 320.000 euros. En pesos mexicanos, eso representaba más dinero del que había visto junto en toda su vida, más dinero del que ganaba su difunto esposo Esteban en 10 años de trabajo en la construcción, más dinero del que ella había ahorrado en 4 décadas de levantarse a las 5 de la mañana para llegar puntual a la fábrica. Ricardo entró a la cocina con la energía de un joven de 32 años que acababa de recibir la noticia más importante de su carrera. Sus ojos brillaban con una ambición que Marina reconocía pero que también la inquietaba. Era la misma mirada que tenía cuando era niño y quería el juguete más caro de la tienda, la misma determinación que lo había llevado a estudiar su maestría en el Tecnológico de Monterrey 2 años antes. ¿Ya leíste la carta, mamá?, preguntó Ricardo sirviéndose un vaso de jugo de naranja sin mirar a su madre. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Es Barcelona, mamá, es Europa, es la oportunidad de mi vida. Marina observó a su hijo mientras hablaba. Ricardo se había graduado de la carrera de Administración de Empresas hacía 6 años, pero nunca había logrado establecerse en un trabajo estable. Siempre tenía planes grandiosos, siempre hablaba de oportunidades que requerían un poco más de preparación, o un poco más de inversión. La maestría que ella había financiado con $20.000 de sus ahorros, tampoco había resultado en el trabajo soñado que él prometía conseguir. Ricardo, hijo, Marina comenzó con cuidado, es mucho dinero, es más dinero del que tenemos. Pero mamá, Ricardo se sentó frente a ella, tomando sus manos con una familiaridad que a Marina le resultaba extrañamente calculada. Piénsalo bien. Un doctorado en Barcelona me abriría las puertas a empresas multinacionales. Podría trabajar en cualquier parte del mundo, podría ganar en dólares, en euros. Sería una inversión que se pagaría sola en pocos años. Marina había escuchado promesas similares antes. Cuando Ricardo estudió su licenciatura, prometió que conseguiría un trabajo bien pagado inmediatamente después de graduarse. Cuando estudió la maestría, aseguró que las empresas se pelearían por contratarlo. Ahora, a los 32 años, seguía viviendo en la casa familiar, sin trabajo fijo,
dependiendo económicamente de la pensión de su madre, y de los pequeños trabajos de consultoría que conseguía esporádicamente. Pero Marina también veía algo más en los ojos de su hijo. Veía la frustración de un hombre que se sentía más inteligente que las oportunidades que la vida le había presentado. Veía el dolor de alguien que había crecido viendo a sus compañeros de universidad conseguir mejores trabajos, mejores salarios, mejores vidas, y en el fondo de su corazón de madre Marina sentía la culpa de no haber podido darle a Ricardo las conexiones, el capital social, las oportunidades que tenían las familias adineradas. El dinero no es lo importante, mamá, continuó Ricardo, y Marina notó cómo evitaba mencionar cifras específicas. Lo importante es el conocimiento, la preparación. ¿Sabes cuántas personas darían cualquier cosa por una oportunidad como esta? Marina se levantó y caminó hacia la ventana de la cocina, que daba al pequeño patio trasero donde Esteban solía cultivar jitomates y chiles. Ahora el patio estaba descuidado, lleno de maleza que ella ya no tenía fuerzas para arrancar. La casa de 2 recámaras en la colonia San Manuel había sido su hogar durante 30 años, el único patrimonio real que tenía además de sus ahorros. ¿Y cómo pagaríamos algo así, Ricardo?, preguntó sin voltear a verlo. Bueno, pensé que podríamos vender la casa, Ricardo dijo con una casualidad que hizo que Marina se girara bruscamente hacia él. Está en una zona que se está revalorizando. Podríamos sacar fácilmente $200.000, tal vez más. Y con tus ahorros, y tal vez un pequeño préstamo. ¿Vender la casa? Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ricardo, esta es nuestra casa. Es donde creciste. Es donde vivió tu papá hasta el día que murió. Mamá, es solo una casa. Ricardo se levantó y se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro. Las casas se pueden comprar de nuevo. Pero oportunidades como esta aparecen una vez en la vida. Además, cuando termine el doctorado podremos comprar una casa mejor, en un barrio mejor. Marina estudió el rostro de su hijo. Había algo en su tono, en la forma como dijo un barrio mejor, que le causó un escalofrío. Era como si Ricardo estuviera avergonzado de donde había crecido, como si la colonia San Manuel, con sus calles de adoquines desiguales y sus casas modestas, fuera algo de lo que había que escapar. ¿Y si no resulta?, preguntó Marina. Si terminas el doctorado y no consigues el trabajo que esperas, ¿qué hacemos entonces? Ricardo suspiró con una exasperación que Marina encontró hiriente. Mamá, esa es la diferencia entre las personas que progresan y las que no. Las personas exitosas toman riesgos calculados. No se quedan esperando a que les caiga la oportunidad del cielo. Las palabras resonaron en la cocina como una bofetada silenciosa. Marina sintió el peso de la implicación. Ella era una de esas personas que no progresaban, una de esas personas que no entendían cómo funcionaba el mundo moderno. Esa noche, Marina no pudo dormir. Se quedó despierta en su cama, mirando el techo y recordando los sacrificios que había hecho por Ricardo durante toda su vida. Recordó las noches que se quedó cosiendo a destajo para pagar sus útiles escolares cuando era niño. Recordó cómo vendió sus aretes de oro, los únicos que le había regalado Esteban, para pagar la inscripción de Ricardo en una escuela privada cuando él tenía 15 años. Recordó los domingos que no fue a misa, porque tenía que trabajar tiempo extra para asegurar que Ricardo tuviera dinero para sus gastos universitarios. Pero también recordó los momentos de orgullo, cuando Ricardo se graduó de la preparatoria como el mejor de su clase, cuando recibió su título de licenciatura y ella lloró de emoción en la ceremonia. Cuando completó su maestría y le dijo que todo había sido posible gracias a ella. No se merecía Ricardo esta oportunidad. No se merecía la chance de competir en igualdad de circunstancias con los hijos de familias adineradas, que siempre habían tenido acceso a las mejores universidades del mundo. Al día siguiente, Marina visitó 3 bancos diferentes. En cada uno, le explicaron las opciones de préstamos disponibles para una mujer de 70 años con ingresos limitados. Las tasas de interés eran altas,
Los requisitos eran estrictos, y todos le preguntaron si tenía a alguien más joven que pudiera servir como cofirmante. En el Banco Azteca, un joven ejecutivo de no más de 25 años le explicó pacientemente que, dada su edad y sus ingresos, el banco solo podría aprobarle un préstamo si ponía su casa como garantía. ¿Entiende lo que eso significa, señora?, le preguntó el ejecutivo con una sonrisa condescendiente. Si no puede pagar el préstamo, el banco tendría el derecho de quedarse con su propiedad. Marina asintió, aunque sintió un nudo en el estómago. Entendía perfectamente lo que significaba. Significaba que estaba apostando no solo sus ahorros sino su hogar, su seguridad, su futuro, a la promesa de que Ricardo tendría éxito en Barcelona. Esa tarde, Marina se reunió con un agente inmobiliario recomendado por una vecina. La mujer, de unos 40 años y vestida con un traje que probablemente costaba más que la pensión mensual de Marina, recorrió la casa con una expresión neutral que gradualmente se transformó en algo parecido a la decepción. La estructura está en buenas condiciones, dijo la agente, pero necesitaría algunas renovaciones para alcanzar el precio de mercado. Los pisos, la cocina, los baños, todo está muy tradicional. Marina entendió que tradicional era una forma educada de decir anticuado o barato. Pero esos pisos de Talavera habían sido instalados por Esteban con sus propias manos. Esa cocina había sido el corazón de su hogar durante décadas. Esos baños habían visto crecer a Ricardo desde niño hasta hombre. ¿Cuánto podríamos obtener por la casa tal como está?, preguntó Marina. En su condición actual yo diría que entre 180 y $200.000. Tal vez un poco más si encontramos al comprador correcto. Marina hizo los cálculos mentalmente. $200.000 por la casa, más sus ahorros de $50.000, más un préstamo de $100.000 con su casa como garantía antes de la venta. Sería suficiente para cubrir los gastos del doctorado de Ricardo, aunque la dejaría prácticamente sin nada. Cuando la gente se fue, Marina se sentó en la sala donde Ricardo solía hacer su tarea cuando era niño, donde Esteban veía las noticias cada tarde después del trabajo, donde la familia había celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de sus vidas. Por primera vez en días, se permitió preguntarse si estaba cometiendo el error más grande de su vida. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. 3 semanas después de la visita de la agente inmobiliaria, Marina se encontraba en el escritorio del notario público, con una pluma temblando en su mano derecha. El documento de venta brillaba bajo la luz fluorescente, y cada página representaba décadas de memorias que estaba a punto de convertir en dinero. Don Alberto Mendoza el notario era un hombre de 60 años que había conocido a la familia Solís desde que Ricardo era adolescente. Sus ojos reflejaban una preocupación genuina mientras explicaba cada cláusula del contrato. Marina le dijo suavemente, ¿está completamente segura de esta decisión? Una vez que firme la casa será propiedad de los compradores en 30 días. Marina miró por la ventana del despacho hacia la plaza principal de su colonia. Era un sábado por la mañana, y las familias caminaban tranquilamente hacia el mercado. Niños corrían entre los puestos de comida, exactamente como Ricardo solía hacerlo cuando tenía esa edad. La normalidad de la escena contrastaba brutalmente con la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. «Es por el futuro de mi hijo», respondió Marina, aunque su voz sonaba menos convincente de lo que hubiera deseado. Los compradores eran una pareja joven de la Ciudad de México. Él trabajaba en una empresa de tecnología, ella era arquitecta. Habían visitado la casa solo una vez, caminando por las habitaciones con la eficiencia de quienes ven propiedades como inversiones en lugar de hogares. Hablaron sobre potencial de remodelación y ubicación estratégica para el crecimiento urbano de Puebla.
Marina firmó cada página sintiéndose como si estuviera entregando pedazos de su alma. Cuando terminó, don Alberto le entregó un cheque certificado por $205.000. Era más dinero del que había tenido en sus manos en toda su vida, pero se sentía extrañamente vacío. ¿Dónde va a vivir mientras encuentra algo nuevo?, preguntó don Alberto. Ricardo dice que podemos rentar un apartamento temporal. Marina guardó el cheque en su bolsa con manos temblorosas. Algo pequeño y cómodo mientras él está en Barcelona. Lo que Marina no mencionó fue la conversación que había tenido con Ricardo la noche anterior. Él había sugerido que ella se mudara a un asilo de ancianos de buena calidad, donde estaría mejor cuidada, y podría socializar con gente de su edad. Cuando Marina protestó, Ricardo le explicó pacientemente que los apartamentos cerca de universidades prestigiosas eran caros, y que ella no necesitaba tanto espacio de todas formas. Al salir del despacho del notario, Marina se dirigió directamente al Banco Azteca. El mismo ejecutivo joven que la había atendido semanas antes, ahora la trataba con una deferencia que no había mostrado cuando ella era solo una pensionada buscando un préstamo. El cheque de $205.000 había transformado su estatus ante los ojos del sistema bancario. Señora Solís, le dijo el ejecutivo con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos, con este depósito inicial, podemos ofrecerle condiciones mucho más favorables para el préstamo adicional que necesita. Marina observó cómo los números bailaban en la pantalla de la computadora. Con su depósito inicial y un préstamo adicional de $150.000, tendría suficiente dinero para cubrir no solo la matrícula de Ricardo, sino también sus gastos de manutención durante los 3 años del programa doctoral. ¿Y si necesita el dinero para una emergencia?, preguntó el ejecutivo, mostrando una preocupación profesional. ¿Tiene algún otro ingreso además de su pensión? Marina pensó en los trabajos de limpieza que había estado considerando para complementar su pensión. A los 73 años, sus opciones eran limitadas, pero su cuerpo aún era fuerte. Podía limpiar casas, cuidar niños, tal vez vender comida casera en el mercado los fines de semana. Me las arreglaré, respondió simplemente. Esa tarde, Marina llamó a Ricardo para informarle que el dinero estaba disponible. La reacción de su hijo fue una explosión de gratitud que la hizo sentir, por primera vez en semanas, que había tomado la decisión correcta. «Mamá, eres increíble», gritó Ricardo por el teléfono. «No puedo creer que lo hayas hecho. Voy a hacer que te sientas orgullosa, te lo prometo». Pero había algo más en la voz de Ricardo, una urgencia que Marina no había notado antes. Le explicó que necesitaba hacer el primer pago de matrícula inmediatamente para asegurar su lugar en el programa. Las clases comenzarían en septiembre, solo 3 meses después, y había una lista de espera de candidatos brillantes esperando cualquier oportunidad de ocupar su lugar. ¿Cuánto necesitas ahora?, preguntó Marina. $50.000 para el primer semestre, respondió Ricardo rápidamente. Es el monto mínimo para confirmar la inscripción. Marina sintió un vértigo familiar. $50.000 era casi la totalidad de los ahorros que había acumulado trabajando durante 4 décadas. Pero ya había llegado tan lejos que retroceder parecía imposible. Al día siguiente, Marina transfirió el dinero a una cuenta bancaria en Barcelona que Ricardo le había proporcionado. El proceso fue más complicado de lo que había imaginado. Tuvo que visitar 3 bancos diferentes, llenar docenas de formularios, y explicar repetidamente el propósito de la transferencia a empleados que la miraban con una mezcla de admiración y preocupación. En el Banco Santander, una empleada de mediana edad llamada Patricia, se tomó un tiempo extra para explicarle a Marina los riesgos de las transferencias internacionales. «Señora, ¿conoce personalmente a la persona que va a recibir este dinero?», preguntó Patricia con genuina preocupación. «Es mi hijo»,
respondió Marina, sintiéndose ligeramente ofendida por la pregunta. Por supuesto, disculpe, Patricia continuó con tacto, pero entenderá que transferencias de esta magnitud a cuentas internacionales a veces pueden ser complicadas y surgen problemas. Marina no entendía completamente a qué se refería Patricia, pero firmó todos los documentos necesarios. Cuando la transferencia se completó, sintió una mezcla extraña de alivio y terror. El dinero ya no estaba bajo su control. Ya no había vuelta atrás. Durante las siguientes semanas, Ricardo la mantuvo informada sobre sus preparativos para viajar a Barcelona. Necesitaba ropa adecuada para el clima europeo, una laptop nueva para sus estudios, libros especializados que solo se conseguían en España. Cada necesidad requería una pequeña transferencia adicional, cantidades que individualmente parecían razonables pero que colectivamente comenzaron a erosionar rápidamente los fondos restantes de Marina. Es una inversión temporal, mamá, le explicaba Ricardo cada vez que Marina expresaba preocupación por la velocidad con que se estaba agotando el dinero. Una vez que esté establecido allá, podré conseguir trabajos de asistente de investigación que me ayuden con los gastos. En julio, un mes antes de la partida de Ricardo, Marina tuvo que mudarse de la casa que había sido su hogar durante 30 años. Ricardo había encontrado un apartamento de una habitación en una zona menos céntrica de Puebla, más barato, pero también más alejado de la colonia donde Marina había vivido toda su vida adulta. El día de la mudanza, Marina se sentó por última vez en la sala de su antigua casa. Las paredes desnudas mostraban marcas rectangulares donde habían colgado fotografías familiares durante décadas. El eco de sus pasos en las habitaciones vacías creaba una sinfonía de nostalgia que la hacía llorar en silencio. Su vecina de toda la vida, doña Carmen, vino a despedirse. Era una mujer de su edad que había criado 5 hijos en la casa de al lado. Marina, le dijo doña Carmen mientras se abrazaban, espero que sepas lo que estás haciendo. Los hijos a veces no valoran los sacrificios que hacemos por ellos. Ricardo es diferente, respondió Marina, aunque las palabras sonaron menos convincentes de lo que había esperado. Él entiende lo que esto significa. El apartamento nuevo era funcional pero impersonal. Una habitación, una pequeña cocina, un baño diminuto. Marina podía tocar las paredes opuestas extendiendo los brazos. La vista desde la única ventana daba a un patio de cemento donde otros inquilinos colgaban su ropa para secar. Esa primera noche en su nuevo hogar, Marina se acostó en una cama que no reconocía, en una habitación que olía a pintura fresca y desinfectante, rodeada de cajas que contenían las pertenencias que había logrado conservar de su vida anterior. Por primera vez desde que todo había comenzado, se permitió preguntarse si Ricardo realmente entendía la magnitud de lo que había sacrificado por él. 2 semanas antes de partir hacia Barcelona, Ricardo llegó al apartamento con una sorpresa que dejó a Marina sin palabras. Llevaba un traje nuevo que según él había necesitado para las entrevistas de admisión finales en el instituto. Era un traje que claramente había costado más dinero del que Marina gastaba en ropa en un año entero. Tengo que verme profesional, mamá, explicó Ricardo mientras se ajustaba la corbata frente al pequeño espejo del apartamento. En Europa la imagen es muy importante. No puedo presentarme como un estudiante cualquiera de México. Marina observó a su hijo admirarse en el espejo y notó algo que no había visto antes. Había una arrogancia en sus movimientos, una satisfacción en la forma como se veía a sí mismo vestido con ropa cara. Era como si el dinero que había invertido en él, ya hubiera comenzado a transformarlo en alguien diferente. Te ves muy bien, hijo, le dijo Marina, aunque sintió una punzada de inquietud en el estómago. Gracias, mamá. Cuando regrese de Barcelona, voy a poder devolverte todo esto multiplicado. Vas a ver que este sacrificio valió la pena.
Pero mientras Ricardo hablaba sobre el futuro brillante que les esperaba, Marina no pudo evitar notar que él usaba la palabra sacrificio como si fuera algo que ella había elegido hacer por diversión, no algo que había requerido que vendiera su hogar y arriesgara su seguridad financiera. Era como si Ricardo no pudiera ver completamente la enormidad de lo que había puesto en juego por él. La despedida en el aeropuerto de la Ciudad de México fue emotiva pero extrañamente apresurada. Ricardo tenía 3 maletas llenas de ropa nueva y equipos electrónicos. Marina llevaba una bolsa pequeña con sándwiches caseros para el viaje y una foto familiar que había rescatado de las cajas de la mudanza. «Cuídate mucho, hijo», le dijo Marina mientras lo abrazaba. «No te preocupes por mí, mamá. Preocúpate por estar orgullosa cuando regrese convertido en doctor». Mientras veía alejarse a Ricardo hacia la puerta de embarque, Marina sintió una mezcla de orgullo maternal y una ansiedad que no podía nombrar. Había apostado todo su futuro a la promesa de que su hijo regresaría transformado. Ahora solo le quedaba esperar y confiar en que había tomado la decisión correcta. Lo que Marina no sabía era que los siguientes 3 años la cambiarían tanto a ella como a Ricardo, pero no de la manera que había imaginado. 6 meses después de la partida de Ricardo, Marina se despertaba cada mañana a las 5:30, no porque tuviera que ir a trabajar, sino porque su cuerpo había aprendido durante 4 décadas que esa era la hora de levantarse. El apartamento diminuto se sentía aún más pequeño en la quietud de la madrugada, cuando el silencio le recordaba que ahora vivía completamente sola por primera vez en su vida. Las primeras cartas de Ricardo desde Barcelona habían llegado llenas de entusiasmo. Describía la arquitectura gótica de la ciudad, los cafés donde estudiaba, los profesores brillantes que estaba conociendo. Escribía sobre compañeros de clase de más de 20 países diferentes, sobre conferencias magistrales, sobre oportunidades de investigación que cambiarían su vida para siempre. Pero algo había comenzado a cambiar en el tono de sus comunicaciones. Marina se había acostumbrado a recibir llamadas de Ricardo cada domingo por la tarde. Al principio, estas conversaciones duraban más de 1 hora. Ricardo le contaba detalles sobre sus clases, preguntaba por los vecinos, pedía que le enviara fotos del apartamento nuevo. Gradualmente, las llamadas se habían vuelto más cortas y menos frecuentes. Ahora era febrero, y Marina había notado que Ricardo ya no preguntaba cómo estaba ella. Las conversaciones se centraban exclusivamente en sus necesidades inmediatas. Libros que necesitaba comprar, software especializado para sus investigaciones, gastos inesperados para conferencias académicas. «Mamá, necesito que me transfieras $3.000 para un curso de verano en Londres», le había dicho Ricardo en su última llamada. «Es una oportunidad única de estudiar con el profesor Wilson, que es considerado el gurú mundial en comportamiento organizacional». Marina había comenzado a trabajar limpiando casas 3 días a la semana para una agencia de servicios domésticos. A sus 74 años el trabajo era físicamente agotador, pero le proporcionaba los ingresos adicionales que necesitaba para cubrir las constantes solicitudes de dinero de Ricardo. Sus rodillas le dolían por las mañanas, y sus manos se habían vuelto ásperas por los productos de limpieza, pero no se quejaba. Todo era por el futuro de Ricardo. Lo que más le inquietaba no era el trabajo físico, sino el cambio gradual en la forma como Ricardo se dirigía a ella. Había comenzado a usar palabras que Marina tenía que buscar en el diccionario. Hablaba de marcos teóricos y paradigmas epistemológicos, como si esperara que ella entendiera esos conceptos. Cuando Marina le pedía que le explicara algo más simplemente, Ricardo suspiraba con una impaciencia que nunca había mostrado antes. «Es complicado, mamá», se había convertido en su respuesta estándar. «Son conceptos que requieren cierto nivel de educación formal para comprenderse completamente». Una tarde de marzo, mientras Marina limpiaba la casa de la familia Herrera en la zona residencial de Puebla, se encontró reorganizando la biblioteca de la señora Patricia, una maestra de universidad jubilada.
Patricia era una mujer elegante de 60 años que siempre trataba a Marina con respeto genuino y curiosidad por su vida. Marina, le dijo Patricia mientras observaba cómo Marina ordenaba cuidadosamente los libros por tamaño. Me da mucha curiosidad saber de su hijo que está estudiando en España. ¿Cómo le va? Marina sintió el orgullo familiar hincharse en su pecho. Muy bien, señora Patricia. Está en el Instituto Tecnológico de Barcelona, estudiando un doctorado. ¡Qué maravilloso! Patricia se sentó en su sillón favorito, claramente interesada en continuar la conversación. ¿En qué área se está especializando? Administración de empresas internacionales, respondió Marina, repitiendo las palabras exactas que Ricardo usaba. Patricia asintió pensativamente. Debe ser un programa muy exigente. ¿Ha tenido oportunidad de hacer investigación original? ¿Tal vez publicar algún artículo académico? Marina se detuvo con un libro en las manos. Ricardo nunca había mencionado investigación original o artículos académicos. Siempre hablaba de cursos, conferencias, profesores famosos, pero nunca de su propio trabajo intelectual. No estoy segura, admitió Marina. No me ha contado mucho sobre esa parte. Es extraño, murmuró Patricia, más para sí misma que para Marina. En un programa doctoral, especialmente después de 6 meses, los estudiantes ya deberían estar definiendo sus temas de investigación. Es el corazón de todo el proceso. Esa noche Marina llamó a Ricardo con preguntas específicas que nunca antes había hecho. ¿En qué estaba investigando? ¿Quién era su director de tesis? ¿Cuál era su horario de clases? Ricardo sonó molesto por las preguntas. Mamá, ¿por qué necesitas saber todos esos detalles? Es muy complicado explicarte la estructura de un programa doctoral. Solo tengo curiosidad, hijo, insistió Marina. Quiero entender mejor en qué estás trabajando. Mira, Ricardo suspiró audiblemente. El problema es que tú no tienes el contexto educativo para entender la complejidad de lo que estoy haciendo aquí. No es tu culpa, simplemente no tuviste acceso a educación superior. Pero eso hace que sea muy difícil explicarte cosas que son obvias para las personas con formación académica. Las palabras golpearon a Marina como un puñetazo en el estómago. Era la primera vez que Ricardo había hecho una referencia directa a su falta de educación formal, y lo había dicho con una condescendencia que la dejó sin aliento. Entiendo, logró decir Marina aunque su voz temblaba. Solo quería saber cómo estabas. Estoy bien, mamá. Estoy aprendiendo mucho y conociendo gente muy interesante. Gente que entiende la importancia de la educación de calidad. Después de colgar, Marina se sentó en su pequeña cocina durante más de 1 hora, tratando de procesar lo que había escuchado. ¿Cuándo había comenzado Ricardo a verla como alguien demasiado ignorante para entender su vida? ¿Cuándo había desarrollado esa arrogancia hacia las personas que no habían tenido las oportunidades educativas que ella le había proporcionado? En abril, Marina recibió una llamada inesperada de Patricia Herrera. La señora quería invitarla a tomar café, algo que nunca había sucedido en los 2 años que Marina había estado limpiando su casa. Marina, le dijo Patricia con cuidado cuando se encontraron en un café cerca del centro de Puebla. Espero que no se moleste, pero he estado pensando en nuestra conversación sobre su hijo. Marina sintió un nudo de ansiedad en el estómago. ¿Qué pasa? Bueno, tengo algunos contactos en universidades europeas, Patricia continuó delicadamente. Y me tomé la libertad de hacer algunas consultas sobre el Instituto Tecnológico de Barcelona. El nudo en el estómago de Marina se apretó. ¿Y qué encontró? El instituto existe, y es una institución respetable. Patricia pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero algunas cosas no cuadran con lo que me contó sobre los costos del programa de su hijo. Marina se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir?
Los programas doctorales en administración en Barcelona típicamente cuestan entre 50 y 80.000 euros en total, no 300.000. Y la mayoría de los estudiantes doctorales reciben becas o trabajan como asistentes de investigación que cubren gran parte de sus gastos. El café se enfrió en las manos de Marina mientras procesaba esta información. ¿Está segura? Bastante segura. También hable con acento agudo con una colega que conoce el programa específico. Me dijo que es muy extraño que un estudiante doctoral necesite tanto dinero de su familia, especialmente después de los primeros meses. Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué está sugiriendo? No estoy sugiriendo nada específico, Patricia se apresuró a aclarar. Solo creo que debería hacer algunas preguntas más detalladas sobre cómo se está gastando el dinero. Esa noche, Marina no pudo dormir. Se quedó despierta revisando mentalmente todas las transferencias que había hecho, todos los gastos que Ricardo había justificado, todas las explicaciones que había aceptado sin cuestionar. ¿Era posible que su hijo le estuviera mintiendo, o había simplemente una confusión sobre los costos del programa? Decidió llamar directamente al Instituto Tecnológico de Barcelona. Con la ayuda de un empleado del banco que hablaba inglés, Marina logró contactar a la oficina de admisiones del instituto. La conversación fue breve pero reveladora. Sí, Ricardo Solís estaba registrado como estudiante. No, los costos del programa no eran tan altos como los que Ricardo había reportado. Sí, había becas disponibles para estudiantes calificados. No podían proporcionar más información específica sobre la situación financiera de Ricardo, sin su autorización expresa. Cuando Marina colgó el teléfono, se sentía como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Durante meses había estado enviando dinero para gastos que aparentemente no eran necesarios. Había vendido su casa, comprometido su futuro, trabajado limpiando casas a los 74 años. Todo basado en información que ahora parecía ser, en el mejor de los casos, exagerada. Pero lo que más la lastimaba no era el dinero. Era la creciente realización de que el hijo por el cual había sacrificado todo, se estaba convirtiendo en alguien que la veía con desprecio, alguien que la consideraba demasiado ignorante para merecer la verdad sobre su propia inversión. Al día siguiente Marina decidió que era hora de tener una conversación muy diferente con Ricardo. Una conversación que determinaría no solo el futuro de su relación, sino también si el sacrificio más grande de su vida había creado al hombre que esperaba, o a un extraño que ya no reconocía como su hijo. Lo que Marina no sabía era que esa conversación revelaría una transformación en Ricardo que era mucho más profunda y dolorosa de lo que había imaginado. Una transformación que la obligaría a enfrentar una pregunta que toda madre teme. ¿Es posible amar tanto a un hijo que accidentalmente lo conviertas en alguien que no puede amarte de vuelta? El primer domingo de mayo, Marina se preparó para la llamada más difícil de su vida. Había pasado 3 días escribiendo y reescribiendo las preguntas que quería hacerle a Ricardo, practicando las palabras en voz alta en su pequeño apartamento hasta que se sintió lista para enfrentar las respuestas que temía escuchar. Cuando Ricardo finalmente la llamó, su voz sonaba distante y apurada, como si tuviera mejores cosas que hacer que hablar con su madre. Hola mamá, ¿cómo estás? Tengo solo unos minutos porque voy a una cena con algunos compañeros del programa. Marina respiró profundamente. Ricardo, necesito hacerte algunas preguntas sobre el dinero que te he estado enviando. Hubo una pausa incómoda del otro lado de la línea. ¿Qué tipo de preguntas? Llamé al instituto la semana pasada, Marina dijo directamente. Me dijeron que los costos del programa no son tan altos como me habías dicho. El silencio se extendió por varios segundos. Cuando Ricardo finalmente habló, su tono había cambiado completamente. Era frío, calculado, defensivo. Mamá, llamaste a mi universidad sin decirme. ¿Te das cuenta de lo embarazoso que es eso?
¿Te das cuenta de que ahora piensan que tengo una madre sobreprotectora que no confía en su hijo? Marina sintió el primer golpe de culpa, pero se mantuvo firme. Solo quería entender mejor cómo se estaba usando el dinero. El dinero se está usando exactamente como te dije, Ricardo respondió con una irritación creciente. El problema es que tú no entiendes cómo funcionan las universidades europeas. No entiendes que hay gastos adicionales que no aparecen en los folletos oficiales. Gastos para networking, para asistir a conferencias importantes, para mantener el nivel de vida necesario para competir con estudiantes de familias adineradas. ¿Qué tipo de gastos? Marina insistió. Mamá, por favor, Ricardo suspiró con exasperación. Realmente tengo que explicarte cada detalle de mi vida académica. No puedes simplemente confiar en que sé lo que estoy haciendo. He vendido mi casa, Ricardo. He comprometido todo mi futuro. Creo que tengo derecho a saber exactamente en qué se está gastando ese dinero. ¿Tu futuro? La voz de Ricardo se elevó una octava. ¿Tu futuro? Mamá, tú tienes 74 años. ¿Qué futuro? Yo soy tu futuro. Mi educación es tu futuro. Mi éxito es la única posibilidad que tienes de tener seguridad económica en tus últimos años. Las palabras golpearon a Marina como bofetadas físicas. ¿Estás diciendo que no tengo derecho a cuestionarte porque soy vieja? Estoy diciendo que no tienes la educación ni la experiencia para entender las decisiones complejas que estoy tomando aquí. Estoy diciendo que tal vez deberías confiar en que tu hijo, que está estudiando en una de las mejores universidades de Europa, sabe más sobre su propia educación que una mujer que nunca terminó la secundaria. Marina se quedó sin aliento. Era cierto que había dejado la escuela a los 14 años para trabajar y ayudar a su familia. Pero Ricardo nunca antes había usado eso como un arma contra ella. Ricardo, Marina dijo con una voz que temblaba de dolor y ánker. Esa mujer que nunca terminó la secundaria trabajó doble turno durante 40 años para que tú pudieras estudiar. Esa mujer vendió su casa para que tú pudieras ir a Barcelona. Y yo te agradezco eso, Ricardo gritó. Pero agradecerte no significa que tengas que microgerenciar cada aspecto de mi vida. No significa que tengas derecho a llamar a mi universidad como si fuera un niño. Tengo derecho a saber si me estás mintiendo. Las palabras salieron de la boca de Marina antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Me estás acusando de ser un mentiroso? La voz de Ricardo se había vuelto peligrosamente baja. Te estoy pidiendo que me expliques por qué los costos que me reportaste son 3 veces más altos que lo que me dijo la universidad. ¿Sabes qué, mamá? Este es exactamente el problema. Esta es la diferencia entre las personas educadas y las personas como tú. Las personas educadas entienden que la educación de calidad tiene costos ocultos. Entienden que para competir en el mundo internacional necesitas más que solo pagar la matrícula básica. ¿Personas como yo? Marina sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sí, personas como tú. Personas que piensan que el mundo funciona como una tienda de abarrotes donde todos los precios están marcados claramente. Personas que no entienden los matices de la vida profesional de alto nivel. Marina se sentó pesadamente en su única silla de cocina. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que soy una ignorante? No eres ignorante, mamá. Simplemente eres limitada. No es tu culpa. No tuviste las oportunidades que me estás dando a mí. Pero eso significa que no puedes entender completamente las decisiones que estoy tomando aquí. Las decisiones que estás tomando con mi dinero. Con el dinero que invertiste en mi futuro, Ricardo corrigió, que es también tu futuro, por cierto. ¿O prefieres que regrese a México sin terminar el doctorado y trabajar en un empleo mediocre como todos los demás? Marina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Eso es lo que piensas de la vida que te di, que fue mediocre? No, mamá, no es eso lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir?
Ricardo pausó, y cuando habló de nuevo, su voz tenía una condescendencia que Marina nunca había escuchado antes. Quise decir que tú hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Pero yo tengo la oportunidad de hacer algo más grande. Algo más importante. Y eso requiere sacrificios que tal vez no puedas entender completamente. ¿Sacrificios? Marina casi gritó. ¿Quién está haciendo sacrificios aquí, Ricardo? ¿Tú viviendo en Europa, conociendo gente interesante, asistiendo a cenas elegantes? ¿O yo, limpiando casas ajenas a los 74 años para enviarte dinero? Mamá, por favor, no seas dramática. ¿Dramática? Marina se puso de pie, aunque Ricardo no podía verla. ¿Llamar dramática a una madre que vendió su casa por su hijo es dramático? Es dramático cuando usas eso para hacerme sentir culpable por aprovechar las oportunidades que me diste. No te estoy haciendo sentir culpable. Te estoy pidiendo honestidad. Y yo te estoy dando honestidad. La honesta verdad es que estoy estudiando en una universidad de élite, rodeado de personas brillantes de todo el mundo, preparándome para una carrera que nos beneficiará a ambos. La honesta verdad es que eso cuesta dinero, y que las personas sin educación superior a menudo no entienden completamente cuánto cuesta la verdadera excelencia. Marina se sentó de nuevo sintiéndose completamente derrotada. ¿Cuándo comenzaste a despreciarme, Ricardo? No te desprecio, mamá. Sí lo haces. Cada palabra que has dicho en esta conversación está llena de desprecio hacia mi educación, hacia mi comprensión del mundo, hacia mi derecho a hacer preguntas sobre mi propio dinero. Estás exagerando. Estoy exagerando, repetí las palabras exactas que acabas de decirme. Personas como tú, limitada, sin educación para entender. Esas son palabras de alguien que respeta a su madre. Ricardo guardó silencio por un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz tenía una frialdad que Marina nunca había escuchado antes. Mamá, creo que estás confundiendo respeto con sometimiento. Yo te respeto por los sacrificios que has hecho. Pero eso no significa que tengas que controlar cada aspecto de mi vida adulta. Soy un hombre de 32 años estudiando un doctorado en Europa, no soy tu pequeño Ricardo que necesita que revises su tarea. Nunca te traté como si fueras un niño. No, entonces, ¿por qué llamaste a mi universidad sin consultarme? ¿Por qué me interrogas sobre cada gasto como si fuera un adolescente pidiendo dinero para el cine? Marina se dio cuenta de que la conversación había llegado a un punto donde no había ganadores. Ricardo había encontrado la manera de convertir cada una de sus preguntas legítimas en evidencia de que ella era una madre entrometida y sin educación. Había transformado su búsqueda de honestidad en una demostración de su propia superioridad intelectual. Está bien, Ricardo. Marina dijo finalmente, con una voz que sonaba cansada de décadas. Termina tu doctorado. Haz lo que tengas que hacer. Mamá, no lo digas como si fuera una carga. Esto es bueno para ambos. ¿Para ambos? ¿Cómo es bueno para mí que mi hijo me hable como si fuera una sirviente ignorante? Yo nunca dije eso. No tuviste que decirlo, Ricardo. Cada tono de tu voz, cada pausa, cada suspiro de exasperación lo dijo por ti. Hubo otro silencio largo. Marina podía escuchar voces y risas de fondo del lado de Ricardo. Su nueva vida, su nueva gente, su nuevo mundo donde las madres que vendían sus casas por sus hijos eran solo obstáculos ignorantes que no entendían la verdadera excelencia. Tengo que irme, mamá, Ricardo dijo finalmente, llegamos tarde a la cena. Por supuesto que tienes que irte. Te llamo la próxima semana. Si quieres. Mamá, no seas así. Así como Ricardo, limitada, sin educación para entender. Ricardo colgó sin responder. Marina se quedó sentada en su pequeña cocina, sosteniendo el teléfono silencioso,
preguntándose cuándo exactamente había perdido a su hijo. No al Ricardo que vivía en Barcelona, sino al Ricardo que una vez la había amado sin condiciones, que una vez había valorado sus opiniones, que una vez había creído que su amor valía más que todos los diplomas del mundo. Por primera vez desde que todo había comenzado, Marina se preguntó si había cometido el error más grande de su vida. No el error de vender la casa o gastar los ahorros, sino el error de enseñarle a su hijo que su amor incondicional no tenía límites, que su sacrificio no tenía precio, que su devoción no requería respeto a cambio. Tal vez había criado a un hijo que creía que merecía todo sin tener que agradecer nada. Y tal vez, ya era demasiado tarde para cambiar eso. Durante las 3 semanas que siguieron a la devastadora llamada telefónica, Marina no recibió ni una sola comunicación de Ricardo. No hubo llamadas dominicales, no hubo mensajes de texto pidiendo dinero, no hubo emails explicando nuevos gastos urgentes. El silencio era tan abrumador como ensordecedor. Marina se había acostumbrado a organizar su vida alrededor de las necesidades de Ricardo. Sus días de trabajo limpiando casas estaban motivados por la próxima transferencia que tendría que hacer. Sus noches las pasaba calculando cuánto dinero quedaba, cuánto tiempo más podría mantener el ritmo de envíos. Ahora, sin esa estructura, se sentía perdida en su propia existencia. El apartamento diminuto se había convertido en una cárcel de reflexión. Cada superficie le recordaba lo que había perdido. La foto de Ricardo en su graduación universitaria sobre la mesa de noche. Los diplomas enmarcados que había rescatado de la mudanza. Las cartas tempranas desde Barcelona que había guardado como tesoros. Todo se había convertido en evidencia de una ilusión que había construido cuidadosamente durante meses. Patricia Herrera se había convertido en su única confidente. Durante sus sesiones de limpieza, Marina había comenzado a contarle fragmentos de la conversación con Ricardo. Patricia escuchaba con la paciencia de alguien que había visto suficiente vida para entender que algunas tragedias no tienen soluciones simples. Marina, le dijo Patricia una tarde mientras compartían té después del trabajo, ¿has considerado la posibilidad de que Ricardo esté pasando por una fase difícil? A veces cuando las personas se encuentran en entornos completamente nuevos, desarrollan mecanismos de defensa que no son realmente ellos. Marina había querido aferrarse a esa explicación, pero cada vez que recordaba el tono despectivo en la voz de Ricardo, la facilidad con la que había usado su falta de educación formal como arma, sabía que lo que había escuchado no era una fase temporal. Era una revelación de quién se había convertido su hijo. El viernes de la 3ª semana de silencio, Marina estaba limpiando la casa de una nueva cliente, la señora Carmen Ruiz, una abogada divorciada con 2 hijas adolescentes. Mientras organizaba el estudio de la señora Carmen, se encontró leyendo involuntariamente documentos legales que estaban sobre el escritorio. Uno de ellos captó su atención. Era un caso sobre un hijo adulto que había demandado a sus padres por el dinero que habían invertido en su educación, alegando que era un préstamo que debía ser devuelto con intereses. ¿Está leyendo mis documentos? La voz de la señora Carmen desde la puerta la sobresaltó. Perdón, señora Carmen, Marina se disculpó, sintiéndose descubierta. No era mi intención, pero este caso me llamó la atención. Carmen se acercó y miró el documento. Ah, sí, es un caso muy desagradable. El hijo estudió medicina con el dinero de los ahorros de jubilación de sus padres, y ahora que es médico exitoso dice que ellos le prestaron el dinero, y que debe devolvérselo porque ya cumplió su parte del acuerdo. Marina sintió un escalofrío de reconocimiento. ¿Eso es legal? Depende de cómo se pueda probar el acuerdo original, Carmen explicó. Pero lo más triste no es la legalidad. Es la crueldad de un hijo que ve a sus padres como acreedores en lugar de como las personas que sacrificaron todo por él.
Esa noche Marina tuvo una pesadilla en la que Ricardo regresaba de Barcelona convertido en un extraño elegante que le presentaba una factura detallada por todos los gastos de su educación, incluyendo intereses y comisiones por gestión financiera. Se despertó sudando y con el corazón acelerado, pero lo más aterrador de la pesadilla era que no parecía completamente imposible. El lunes siguiente, mientras limpiaba la oficina de un contador público, Marina decidió hacer algo que jamás había imaginado que necesitaría. Pidió consejo legal gratuito sobre sus transferencias de dinero a Ricardo. El contador, un hombre serio de 50 años llamado licenciado Morales, revisó los documentos bancarios que Marina había traído. Señora Marina, le dijo después de estudiar las cifras, ¿tiene usted algún documento firmado por su hijo donde reconozca estas transferencias como regalos? ¿Regalos? Es mi hijo, es dinero para su educación. Entiendo, pero desde el punto de vista legal, transferencias de esta magnitud entre familiares pueden interpretarse de diferentes maneras. ¿Su hijo alguna vez le ha firmado algún recibo, algún reconocimiento de que este dinero es un regalo y no un préstamo? Marina se dio cuenta de que nunca había considerado la necesidad de documentación legal para los sacrificios de amor maternal. No, nunca pensé que fuera necesario. Señora, usted ha transferido más de $250.000 a su hijo, sin documentación adecuada si él decidiera argumentar que fueron préstamos. El licenciado Morales no terminó la frase, pero Marina entendió la implicación. Su hijo, armado con un doctorado en administración de empresas y una educación legal básica, podría potencialmente reclamar que toda la inversión de Marina había sido un préstamo familiar, que él tenía derecho a reestructurar según sus propios términos. Esa semana, Marina hizo algo que no había hecho en meses. Llamó a Ricardo sin esperar a que él la llamara. Necesitaba escuchar su voz. Evaluar si el hijo cruel de la última conversación había sido un momento de estrés, o si representaba una transformación permanente. Ricardo contestó al tercer timbrazo, pero su voz sonaba distante y molesta. Hola mamá, ¿qué necesitas? Estoy en medio de una reunión con mi supervisor de tesis. La formalidad de su saludo la hirió inmediatamente. Solo quería saber cómo estabas, hijo. Estoy bien, muy ocupado con la investigación. ¿Es urgente? Porque realmente no puedo hablar ahora. Marina sintió la desesperación creciendo en su pecho. ¿Cuándo podrías hablar conmigo? ¿Han pasado semanas? Han pasado semanas porque estoy trabajando muy duro aquí, mamá. Esto no es vacaciones. Es un programa académico muy exigente. Lo entiendo, pero... ¿Pero qué? La impaciencia en su voz era cortante. Pero necesitas que te reporte cada detalle de mi día. Pero necesitas que justifique cómo uso mi tiempo de estudio. Solo extraño hablar contigo. Ricardo suspiró audiblemente. Mira, mamá, creo que necesitas entender algo. Yo ya no soy el niño que vivía contigo en Puebla. Soy un académico serio trabajando en un proyecto de investigación importante. Mi tiempo es valioso, y mis prioridades han cambiado. ¿Tus prioridades ya no incluyen a tu madre? Mis prioridades incluyen completar exitosamente este doctorado, que es la razón por la cual invertiste todo ese dinero en primer lugar. ¿O prefieres que desperdicie esta oportunidad charlando por teléfono todos los domingos como si todavía fuera adolescente? Marina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Hablar conmigo es desperdiciar el tiempo? No es eso lo que dije. Es exactamente lo que dijiste. Estás interpretando mal mis palabras, mamá. Estás siendo demasiado sensible. ¿Demasiado sensible? Marina casi gritó. Una madre que vendió su casa para pagar la educación de su hijo es demasiado sensible por querer hablar con él. Ahí vamos de nuevo. Ricardo estalló. Siempre la misma canción. Vendiste la casa. Trabajas limpiando. Hiciste sacrificios. ¿Sabes qué, mamá? Ya lo sé.
Todo el mundo lo sabe. Pero no puedes usar eso como chantaje emocional por el resto de mi vida. La palabra chantaje golpeó a Marina como una bofetada física. ¿Chantaje? Sí, chantaje. Cada vez que no hago exactamente lo que quieres, sacas la carta del sacrificio. Vendí mi casa por ti. Trabajo limpiando por ti. Es manipulación emocional, mamá. Marina se quedó sin aliento. ¿Crees que te estoy manipulando? Creo que estás usando tu culpa para controlarme. Y no va a funcionar. Soy un adulto, tengo derecho a vivir mi vida sin tener que cargar con la culpa de tus decisiones financieras. ¿Mis decisiones financieras? Marina apenas podía hablar. Esas decisiones que tomé para pagarte el doctorado que tú me rogaste que financiara. Nadie te obligó a vender tu casa, mamá. Esa fue tu decisión. Una decisión que tomaste porque querías sentirte importante, porque querías tener algo de qué presumir con las vecinas. Las palabras fueron como cuchillos dirigidos directamente al corazón. Marina entendió en ese momento que no había perdido a su hijo gradualmente. Lo había perdido completamente. El hombre que estaba hablando con ella era un extraño que había decidido que el amor incondicional de su madre era una debilidad de la cual podía aprovecharse y luego despreciar. Está bien, Ricardo, Marina dijo con una voz que sonaba muerta incluso para ella misma. Tienes razón. Fueron mis decisiones. Y ahora voy a tomar otra decisión. ¿Qué decisión? La decisión de no volver a molestarte con mis llamadas. Mamá, no seas dramática. No soy dramática, hijo. Soy realista. Claramente mi presencia en tu vida es una carga que no mereces tener que soportar. ¿No es eso lo que...? Marina colgó el teléfono antes de que Ricardo pudiera terminar la frase. Se quedó sentada en su cocina, mirando el teléfono silencioso, dándose cuenta de que acababa de terminar voluntariamente la relación más importante de su vida. Pero también se dio cuenta de que esa relación había terminado realmente meses antes, cuando Ricardo había decidido que el dinero que había recibido de ella le daba derecho a despreciarla. Por primera vez en 74 años Marina Solís estaba completamente sola en el mundo. Pero también, por primera vez en meses, se sentía libre de la esperanza de que las cosas mejoraran. A veces, la claridad más dolorosa es también la más liberadora. Lo que Marina no sabía era que Ricardo, sentado en su apartamento elegante en Barcelona, había colgado el teléfono sintiéndose victorioso por haber puesto límites con su madre. No tenía idea de que acababa de destruir la única relación en su vida que había sido verdaderamente incondicional. Y no se daría cuenta de la magnitud de su pérdida hasta que fuera demasiado tarde para repararla. 2 meses después de cortar el contacto con Ricardo, Marina despertó un martes por la mañana y se dio cuenta de que era la primera vez en más de un año que no había calculado mentalmente cuánto dinero necesitaría transferir esa semana. La ausencia de esa preocupación constante se sentía extraña, como cuando deja de doler una muela que ha estado molestando durante meses. Sin las demandas financieras constantes de Ricardo, Marina había comenzado a ver su situación económica real por primera vez desde que todo había comenzado. Sus ahorros estaban completamente agotados. Tenía una deuda de $130.000 con el banco, garantizada con una casa que ya no poseía. Su pensión mensual apenas cubría el alquiler del apartamento y los gastos básicos de alimentación. A los 74 años estaba esencialmente en bancarrota. Pero extrañamente, esta claridad financiera brutal le había traído una paz mental que no había experimentado en meses. Ya no tenía que mentirse a sí misma sobre inversiones futuras o retornos esperados. Ya no tenía que justificar cada peso gastado en función de los sueños académicos de Ricardo. Su pobreza era simple, honesta, y completamente suya. Patricia Herrera había insistido en aumentar el salario de Marina después de enterarse de los detalles completos de su situación. También le había conseguido trabajos adicionales con 2 de sus amigas,
ambas mujeres profesionales jubiladas que valoraban la honestidad y dedicación de Marina, más que las credenciales académicas que Ricardo tanto valoraba. Marina, le había dicho Patricia una tarde, he estado pensando en algo. ¿Has considerado reportar las transferencias de dinero a Ricardo en tu declaración de impuestos como regalos familiares? Marina había mirado a Patricia con confusión. ¿Por qué haría eso? Porque si alguna vez él trata de reclamar legalmente que fueron préstamos, tener documentación oficial de que los reportaste como regalos podría protegerte. La sugerencia de Patricia había plantado una semilla de inquietud en Marina. ¿Era posible que Ricardo, armado con su educación en administración de empresas, pudiera realmente tratar de reclamar que las transferencias habían sido préstamos familiares que él tenía derecho a reestructurar o incluso ignorar? Esa semana, Marina visitó al licenciado Morales nuevamente, esta vez con una pregunta específica. Licenciado, si mi hijo decidiera demandarme para reclamar que el dinero que le envié fueron préstamos, ¿qué posibilidades tendría yo de defenderme? El licenciado Morales había revisado cuidadosamente los registros bancarios que Marina había llevado. Señora Marina, la verdad es que sería muy difícil. Usted no tiene ningún documento firmado por él reconociendo que fueron regalos. Las transferencias fueron tan grandes que podrían interpretarse como transacciones comerciales en lugar de apoyo familiar típico. Pero él nunca firmó nada diciendo que eran préstamos tampoco. No, pero él tiene la ventaja de la educación legal básica que probablemente obtuvo en su programa de administración. Él sabría cómo presentar el caso para que parezca que hubo un acuerdo implícito de reembolso basado en sus futuros ingresos profesionales. Marina había salido de esa consulta sintiéndose como si estuviera caminando sobre una bomba de tiempo. No solo había perdido a su hijo, sino que potencialmente estaba vulnerable a acciones legales futuras de parte de él. Un viernes por la tarde, mientras limpiaba la casa de la señora Carmen Ruiz, Marina se encontró con un documento que la hizo detenerse completamente. Era un email impreso que Carmen había dejado sobre su escritorio, de un colega abogado en Barcelona consultando sobre leyes de responsabilidad financiera familiar en casos internacionales. Señora Carmen, Marina le preguntó cuando Carmen llegó a casa, ¿este email tiene algo que ver conmigo? Carmen miró el documento y suspiró. Marina, quería hablar contigo sobre esto. Mi colega en Barcelona hizo algunas consultas sobre tu situación. Aparentemente, bajo ciertas interpretaciones de la ley española, los estudiantes extranjeros pueden reclamar que los fondos familiares que recibieron fueron préstamos implícitos que deben ser reestructurados según su capacidad de pago posterior. Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Está diciendo que Ricardo podría demandarme desde España? Estoy diciendo que es una posibilidad que deberías considerar. Especialmente porque él va a graduarse con un doctorado en administración, lo que le dará credibilidad profesional para argumentar que entendía las implicaciones financieras de las transferencias. Esa noche Marina no pudo dormir. La ironía era aplastante. Había sacrificado todo para darle a Ricardo una educación que ahora él podría usar como arma contra ella. La educación que ella había financiado con su casa, sus ahorros y su futuro, se había convertido en las herramientas que Ricardo podría usar para justificar su crueldad y potencialmente victimizarla legalmente. Al día siguiente, Marina tomó una decisión que habría sido impensable meses antes. Llamó a un abogado especializado en derecho familiar internacional para obtener una consulta sobre cómo protegerse de posibles reclamaciones futuras de Ricardo. La abogada licenciada Elena Vázquez era una mujer de 40 años que había visto suficientes casos de manipulación financiera familiar para no sorprenderse por la historia de Marina. Señora Marina, le dijo después de revisar todos los documentos, su situación es más común de lo que piensa.
He visto varios casos donde hijos educados usan su nueva posición social y educación para reinterpretar el apoyo familiar como transacciones comerciales. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Podemos preparar una declaración legal documentando que todas las transferencias fueron regalos familiares motivados por amor maternal, sin expectativa de reembolso. También podemos establecer un registro de las comunicaciones donde él solicitó el dinero específicamente como apoyo familiar, no como préstamos. Marina había seguido el consejo de la licenciada Vázquez, gastando los últimos $500 de sus ahorros de emergencia en honorarios legales para protegerse del hijo por el cual había sacrificado todo. Mientras tanto, su nueva rutina de vida había comenzado a desarrollar su propio ritmo. Trabajaba limpiando casas 4 días a la semana, lo que le proporcionaba suficientes ingresos para cubrir sus gastos básicos. Los domingos por la mañana, que antes habían estado reservados para las llamadas de Ricardo, ahora los pasaba en la iglesia de su nueva colonia, donde había comenzado a desarrollar amistades con otras mujeres de su edad. Doña Mercedes, una viuda de 78 años que había criado 6 hijos, se había convertido en una confidente particularmente valiosa. Su perspectiva sobre los hijos adultos era pragmática y sin sentimentalismos. Marina, le había dicho doña Mercedes un domingo después de misa, yo crié 6 hijos. 3 de ellos se convirtieron en personas maravillosas que cuidan de mí y me visitan regularmente. 2 se volvieron egoístas pero básicamente decentes. Y 1 se convirtió en un extraño que solo me llama cuando necesita dinero. ¿Cómo lidió con el que se volvió extraño? Dejé de tratarlo como hijo y comencé a tratarlo como lo que se había convertido, un conocido que me faltaba al respeto. Fue doloroso pero fue honesto. Y honestamente, mi vida mejoró cuando dejé de gastar energía emocional en alguien que había decidido que yo no valía su respeto. Las palabras de doña Mercedes resonaron profundamente con Marina. Por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de que cortar el contacto con Ricardo no había sido una decisión emocional precipitada, sino una decisión necesaria de autopreservación. Un miércoles por la tarde, mientras limpiaba la oficina del licenciado Morales, él le mencionó algo que la sorprendió. Señora Marina, he estado pensando en su situación. ¿Ha considerado la posibilidad de escribir sobre su experiencia? ¿Escribir? Sí, su historia toca muchos temas importantes. ¿El sacrificio maternal? ¿La educación como movilidad social? ¿La ingratitud filial? Hay muchas madres en México que están pasando por experiencias similares. Su historia podría ayudar a otras personas. Marina nunca había considerado que su dolor personal pudiera tener valor para otras personas. Pero ¿quién querría leer sobre una mujer vieja que cometió errores con su hijo? Querría leerlo cualquier madre que se esté sacrificando por un hijo que no aprecia esos sacrificios. Querría leerlo cualquier padre que esté considerando comprometer su futuro financiero por la educación de sus hijos. Querría leerlo cualquier persona que esté confundiendo amor incondicional con permisividad sin límites. Esa noche Marina se sentó en su pequeña mesa de cocina con un cuaderno que había comprado años antes para llevar cuentas de los gastos de Ricardo. Por primera vez, comenzó a escribir su propia historia, no como una víctima, sino como una mujer que había aprendido, tardía pero completamente, la diferencia entre amar a un hijo y permitir que ese hijo la destruyera. Escribió sobre la venta de la casa, sobre las transferencias de dinero, sobre las llamadas telefónicas cada vez más crueles, pero también escribió sobre doña Mercedes, sobre Patricia, sobre la licenciada Vázquez, sobre todas las personas que la habían ayudado a reconstruir su dignidad, después de que su propio hijo la había destrozado. Mientras escribía, Marina se dio cuenta de que su historia no era solo sobre el dinero que había perdido o la casa que había vendido. Era sobre una mujer que había confundido el amor incondicional con la tolerancia al maltrato, y que había aprendido, aunque dolorosamente, que amar a alguien no significa permitir que esa persona te destruya.
Al final de esa primera noche de escritura, Marina había llenado 10 páginas. No sabía si alguien más las leería alguna vez, pero por primera vez en más de un año, se sentía como si estuviera creando algo positivo en lugar de simplemente reaccionando al daño que Ricardo había causado en su vida. Lo que Marina no sabía era que Ricardo, en Barcelona, acababa de recibir una notificación oficial de que su programa doctoral requería una tesis de investigación original que debía ser completada en los próximos 8 meses, y por primera vez desde que había llegado a España, se estaba dando cuenta de que tal vez había quemado el puente con la única persona que realmente se había sacrificado por su éxito. 8 meses después del último contacto con Ricardo, Marina había establecido una rutina de vida que, aunque modesta, le proporcionaba una estabilidad emocional que no había conocido en años. Sus mañanas comenzaban a las 6 con café y 30 minutos de escritura en su cuaderno, que ya había crecido a 3 volúmenes llenos de reflexiones sobre maternidad, sacrificio y límites emocionales saludables. Patricia Herrera había conectado a Marina con una trabajadora social llamada Elena Campos, quien dirigía un grupo de apoyo para madres mayores que habían experimentado relaciones difíciles con hijos adultos. El grupo se reunía todos los jueves por la tarde en el centro comunitario de la colonia, y Marina había encontrado consuelo en las historias de otras mujeres que habían navegado traiciones familiares similares. El problema, había explicado Elena durante una de las sesiones, es que la cultura mexicana nos enseña que el amor maternal debe ser incondicional e ilimitado, pero nunca nos enseña que los hijos adultos también tienen responsabilidades hacia sus madres, especialmente cuando esas madres han hecho sacrificios extraordinarios. Marina había comenzado a compartir su historia en estas reuniones, no como una víctima buscando lástima, sino como alguien que había aprendido lecciones valiosas sobre la diferencia entre amor y codependencia. Su relato había resonado especialmente con mujeres que estaban considerando sacrificios financieros similares por hijos que mostraban señales de ingratitud o manipulación. El trabajo de limpieza había evolucionado de una necesidad desesperada a una fuente de dignidad. Marina había desarrollado una clientela fija de 8 familias que valoraban su confiabilidad y atención al detalle. Algunas de sus empleadoras se habían convertido en amigas genuinas, invitándola ocasionalmente a eventos familiares o simplemente para conversar después del trabajo. La señora Carmen Ruiz había llegado a depender de Marina no solo para la limpieza sino como confidente para discutir casos legales complejos que involucraban dinámicas familiares. Marina había desarrollado una comprensión intuitiva de la psicología detrás de la manipulación financiera familiar que complementaba el conocimiento legal formal de Carmen. Marina le había dicho a Carmen la semana anterior: he estado pensando. Tu perspectiva sobre estos casos familiares es invaluable. ¿Has considerado estudiar para obtener tu certificado de mediación familiar? Hay programas diseñados específicamente para personas con experiencia de vida como la tuya. La sugerencia había intrigado a Marina. A los 75 años, la idea de obtener una certificación formal en algo había parecido imposible durante la mayor parte de su vida. Pero ahora, con el tiempo y la estabilidad emocional que había ganado, comenzaba a ver posibilidades que nunca antes había considerado. Un martes por la tarde, mientras Marina organizaba el correo en la casa de Patricia, una carta con remitente de Barcelona cayó al suelo. El nombre en el sobre la hizo quedarse sin aliento: Ricardo Solís. Patricia, que había estado trabajando en su jardín, entró justo cuando Marina contemplaba la carta con manos temblorosas. ¿Qué pasa, Marina? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Es una carta de Ricardo, Marina susurró, dirigida a mí pero enviada a su dirección. Patricia se acercó y examinó el sobre. Debe haber usado mi dirección, porque no está seguro de si sigues viviendo en el mismo apartamento. ¿Quieres abrirla aquí, o prefieres llevártela a casa? Marina miró la carta durante varios minutos.
Parte de ella quería rasgarla sin abrirla, mantener la paz que había construido cuidadosamente durante los últimos meses. Pero otra parte necesitaba saber qué había motivado a Ricardo a romper el silencio después de tanto tiempo. La abriré aquí, decidió finalmente. Si es algo terrible, prefiero tener a una amiga cerca. La carta estaba escrita a mano en papel membretado del instituto, lo que inmediatamente le pareció extraño a Marina. Ricardo siempre había preferido comunicarse por email o teléfono. Querida mamá, comenzaba la carta, y el uso de querida después de meses de frialdad formal, hizo que Marina sintiera una punzada involuntaria de esperanza. Sé que han pasado muchos meses desde nuestra última conversación, y sé que esa conversación no terminó bien. He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre las cosas que dije, y me he dado cuenta de que tal vez no expresé mis sentimientos de la mejor manera. Marina pausó la lectura. Tal vez no expresé mis sentimientos de la mejor manera. No era exactamente una disculpa. Era el tipo de no disculpa que había aprendido a reconocer en el grupo de apoyo como una forma de reconocer un problema sin aceptar responsabilidad real por él. Continuó leyendo. Las cosas aquí en Barcelona han sido más complicadas de lo que esperaba. El programa doctoral es extremadamente exigente, y he estado bajo mucha presión para completar mi investigación de tesis. Mi supervisor me ha informado que necesito demostrar recursos financieros suficientes para el último año del programa, o podría perder mi lugar. Marina sintió que su estómago se apretaba. El verdadero propósito de la carta estaba comenzando a revelarse. He estado trabajando como asistente de investigación, pero los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos finales del programa. Necesito aproximadamente $30.000 adicionales para completar mi doctorado. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero espero que puedas entender que estamos tan cerca de la meta que sería una tragedia no completar lo que comenzamos juntos. Patricia, que había estado leyendo por encima del hombro de Marina, hizo un sonido de disgusto. ¿En serio? Después de todo lo que te dijo, ¿tiene la audacia de pedir más dinero? Marina continuó leyendo, aunque sus manos temblaban visiblemente. He estado pensando mucho en todos los sacrificios que hiciste por mí, y quiero que sepas que los aprecio profundamente. Una vez que termine el doctorado y comience mi carrera profesional, seré capaz de devolverte todo lo que has invertido en mí con intereses. La promesa de devolverle todo con intereses hizo que Marina recordara inmediatamente las advertencias del licenciado Morales sobre hijos que reinterpretaban el apoyo familiar como préstamos comerciales. También quiero que sepas, continuaba la carta, que he estado hablando con otros estudiantes internacionales sobre las dinámicas familiares, y me he dado cuenta de que tal vez tenía expectativas irrealistas sobre el nivel de apoyo emocional que podías proporcionar mientras estabas bajo tanto estrés financiero. Marina se detuvo y releyó esa oración varias veces. Ricardo había logrado, en una sola frase, hacer que su crueldad hacia ella sonara como comprensión psicológica sofisticada, y había transformado su manipulación emocional en expectativas irrealistas de su parte. Si decides ayudarme con esta etapa final, continuaba la carta, quiero asegurarte de que nuestras comunicaciones futuras serán más estructuradas y profesionales. He aprendido que las relaciones familiares funcionan mejor cuando hay límites claros y expectativas realistas de ambas partes. Patricia no pudo contenerse. ¿Límites claros? Expectativas realistas, como si tú fueras la que había sido irrazonable. La carta terminaba con una frase que dejó a Marina sin aliento. Por favor, considera esta solicitud cuidadosamente. Sé que tienes recursos limitados, pero también sé que entiendes que este doctorado representa el futuro de nuestra familia. Espero tu respuesta pronto, ya que los plazos del instituto son inflexibles. Con cariño, Ricardo. Marina dejó la carta sobre la mesa y se sentó pesadamente en la silla más cercana. El manipulador en Ricardo había evolucionado durante su tiempo en Barcelona. Ya no era el joven impulsivo que gritaba sobre su falta de educación.
Ahora era un manipulador sofisticado, que había aprendido a disfrazar sus demandas como solicitudes razonables y a reinterpretar su abuso previo como malentendidos mutuos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Patricia suavemente. Marina miró por la ventana hacia el jardín de Patricia, donde flores que ella misma había ayudado a plantar estaban floreciendo. En los últimos meses, había aprendido que la vida podía florecer incluso después de pérdidas devastadoras, pero solo si se protegía de las fuerzas que trataban de destruirla. Voy a escribirle una respuesta, Marina dijo finalmente. ¿Vas a enviarle el dinero? No, Marina respondió con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Voy a enviarle algo mucho más valioso, la verdad. Esa noche, Marina se sentó en su mesa de cocina con el mismo cuaderno donde había estado escribiendo su historia. Pero esta vez, no estaba escribiendo para sí misma o para otras madres en situaciones similares. Estaba escribiendo para el hijo que había perdido, la carta más importante de su vida. Comenzó escribiendo: «Querido Ricardo, recibí tu carta, y después de reflexionar cuidadosamente sobre su contenido, he llegado a una conclusión importante. No voy a enviarte más dinero. No porque no pueda conseguirlo, sino porque enviártelo sería hacerte daño de una manera que el dinero nunca podría reparar». Marina pausó, sorprendida por la claridad de sus propios pensamientos. Por primera vez en más de un año, sabía exactamente qué decir y por qué tenía que decirlo. Lo que iba a escribir en el resto de esa carta cambiaría para siempre la naturaleza de su relación con Ricardo. Pero también la liberaría finalmente de la última cadena que la ataba a una versión de la maternidad que había estado destruyéndola lentamente durante meses. Marina no sabía si Ricardo leería su respuesta con comprensión o con rabia. Pero sabía que por primera vez en su vida como madre, estaba a punto de decir la verdad completa, sin importar las consecuencias. Marina pasó 3 días escribiendo y reescribiendo la respuesta a Ricardo. Cada versión había sido diferente, reflejando las distintas emociones que habían pasado por su corazón: dolor, rabia, desilusión, esperanza, y finalmente, una claridad cristalina sobre lo que necesitaba decir. La versión final de la carta ocupaba 4 páginas escritas a mano. Marina había decidido escribirla a mano porque quería que Ricardo viera el tiempo y esfuerzo que había invertido en cada palabra, algo que un email nunca podría transmitir. «Querido Ricardo», comenzaba la carta final, «tu solicitud de $30.000 adicionales me ha dado la oportunidad de reflexionar profundamente sobre los últimos 2 años de nuestras vidas. He llegado a conclusiones que creo que necesitas escuchar, aunque estoy segura de que no te gustarán». Marina había decidido abordar directamente la manipulación que había detectado en la carta de Ricardo, sin permitir que él controlara la narrativa de su relación. «En tu carta mencionas que has aprendido sobre dinámicas familiares y que tienes expectativas más realistas sobre el apoyo emocional que puedo proporcionar. Lo que realmente me estás diciendo es que has encontrado una manera más sofisticada de justificar el desprecio con el que me has tratado durante meses. Cuando dices que tal vez no expresaste tus sentimientos de la mejor manera, estás minimizando el hecho de que me llamaste ignorante, limitada, y me acusaste de manipulación emocional por atreverme a preguntar sobre el dinero de mi propia casa. No fueron sentimientos mal expresados, Ricardo, fue crueldad deliberada hacia la persona que sacrificó todo por ti». Marina había pausado la escritura en este punto, recordando vívidamente el dolor de esas conversaciones telefónicas. Pero ahora, con meses de distancia y claridad emocional, podía ver los patrones de manipulación que entonces había sido incapaz de reconocer. «También mencionas que quieres devolverme todo con intereses, una vez que termines tu doctorado. Esta promesa me preocupa profundamente, porque sugiere que has reinterpretado mis regalos de amor maternal como préstamos comerciales. Quiero ser absolutamente clara. Cada peso que te envié fue un regalo motivado por amor incondicional,
no una inversión comercial que espera retornos. El hecho de que ahora hables de devolverlo con intereses, me indica que has consultado sobre las implicaciones legales de transformar regalos familiares en deudas contractuales. Si esa es la dirección en la que estás pensando, quiero que sepas que he consultado con abogados, y he documentado legalmente que todas las transferencias fueron regalos sin expectativa de reembolso. Patricia había insistido en que Marina incluyera esa advertencia legal. Necesitas protegerte, había dicho Patricia. Si él está pensando en términos legales, tú también debes hacerlo. La carta continuaba. Pero más allá de las consideraciones legales, hay algo mucho más importante que quiero que entiendas. Cuando vendí mi casa por ti, no estaba invirtiendo en tu educación. Estaba invirtiendo en la relación con mi hijo. Estaba apostando a que el amor que habíamos construido durante 32 años sería más fuerte que cualquier cambio que la educación y el dinero pudieran traer. Perdí esa apuesta, Ricardo. La educación que financié te convirtió en alguien que me ve como inferior, como alguien demasiado ignorante para entender tu mundo sofisticado. El dinero que te envié te enseñó que mi amor no tenía límites, lo cual interpretaste como evidencia de que podías tratarme sin respeto. Marina había llorado mientras escribía este párrafo, pero no lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas por el hijo que había perdido, no al Ricardo que estaba en Barcelona, sino al Ricardo que una vez había sido capaz de amor genuino y gratitud sincera. No voy a enviarte los $30,000 que pides, pero no por las razones que probablemente asumes, no es porque no tenga el dinero, de hecho, podría conseguirlo. Podría pedir más préstamos, podría vender las pocas posesiones que me quedan, podría trabajar 16 horas al día, hasta que lograra reunir esa cantidad. No lo voy a hacer porque enviarte más dinero sería perpetuar la dinámica destructiva que hemos creado. Cada transferencia adicional te confirmaría que tu crueldad hacia mí es efectiva, que puedes tratarme como una ignorante, y aún así obtener lo que necesitas de mí. Más importante aún, enviarte ese dinero te privaría de la oportunidad de aprender una de las lecciones más importantes de la vida, que las acciones tienen consecuencias, que las relaciones requieren respeto mutuo, y que el amor verdadero incluye la responsabilidad de no dañar a quienes nos aman. Marina había pasado una hora entera escribiendo el siguiente párrafo, porque sabía que era el corazón de todo lo que necesitaba comunicar. Ricardo, durante los últimos 8 meses sin contacto contigo he aprendido algo fundamental sobre el amor maternal. He aprendido que amar incondicionalmente a un hijo no significa tolerar cualquier comportamiento de ese hijo. He aprendido que ser una buena madre no requiere sacrificar mi dignidad o mi bienestar financiero hasta el punto de la destrucción. He aprendido que puedo amar profundamente al niño que fuiste sin permitir que el hombre en que te has convertido continúe dañándome. He aprendido que establecer límites no es abandono, es amor responsable. Durante estos meses, he reconstruido mi vida de manera que me da satisfacción y propósito. Trabajo con familias que valoran mi honestidad y dedicación. Participo en un grupo de apoyo donde ayudo a otras madres que han pasado por experiencias similares. He comenzado a escribir sobre mi experiencia para ayudar a otras personas que puedan estar considerando sacrificios similares. He descubierto que tengo sabiduría y perspectiva que vienen de la experiencia vivida, no de certificados académicos. He aprendido que mi valor como persona no depende de cuánta educación formal haya recibido, sino de cómo trato a otros y cómo permito que otros me traten. Marina había incluido este párrafo específicamente para contradirectamente el desprecio que Ricardo había mostrado hacia su falta de educación formal. Quería que él entendiera que había encontrado fuentes de validación y propósito que no dependían de su aprobación o reconocimiento. Si realmente quieres reparar nuestra relación, Ricardo, no necesitas $30,000 de mí.
Necesitas hacer un inventario honesto de cómo me has tratado durante los últimos 2 años. Necesitas entender que la educación que te di no te da derecho a despreciar a quien te la proporcionó. Necesitas reconocer que tu madre, aunque no tenga un doctorado, tuvo la sabiduría de sacrificar su seguridad financiera por tu futuro. Necesitas entender que esa no fue una decisión ignorante, sino una decisión de amor que requirió coraje, planificación, y una comprensión profunda de lo que realmente importa en la vida. Si puedes llegar a entender estas cosas, si puedes encontrar la manera de respetarme como la mujer que soy, en lugar de despreciarme por la educación que no tuve, entonces tal vez podamos reconstruir una relación genuina basada en respeto mutuo. Pero esa relación no será la misma que tuvimos antes. No volveré a ser la madre que acepta cualquier comportamiento porque es por tu educación. No volveré a confundir amor incondicional con tolerancia ilimitada al maltrato. Marina había terminado la carta con un párrafo que había reescrito 5 veces hasta que sonara exactamente como lo que quería comunicar. Ricardo, te deseo sinceramente que completes tu doctorado y que encuentres éxito en tu carrera. Pero más que eso, te deseo que encuentres la manera de ser exitoso sin perder tu humanidad, de ser educado sin volverse arrogante, de ser profesional sin despreciar a quienes no tuvieron tus oportunidades. Espero que algún día puedas ver que la educación más importante que podrías haber recibido no viene de ningún instituto en Barcelona, sino de aprender a valorar y respetar a las personas que te amaron lo suficiente para sacrificar todo por ti. Te amo, Ricardo, siempre te amaré, pero ya no voy a permitir que uses ese amor como un arma contra mí. Si decides contactarme en el futuro, será porque quieres una relación basada en respeto mutuo, no porque necesitas algo de mí. Con amor pero con límites claros, tu madre Marina. Marina había enviado la carta un miércoles por la mañana, certificada para asegurar que Ricardo la recibiera personalmente. Durante las siguientes 3 semanas, revisó su teléfono y su correo diariamente, sin saber qué tipo de respuesta esperar, si es que llegaba alguna. La respuesta llegó exactamente un mes después, no por carta sino por email. Era breve, apenas 3 párrafos. Mamá, recibí tu carta. Necesito tiempo para procesar lo que escribiste. Algunas de las cosas que dijiste son difíciles de escuchar, pero reconozco que tal vez hay verdad en ellas. He hablado con un consejero aquí en Barcelona sobre nuestras conversaciones pasadas, y él me ha ayudado a ver algunos patrones en mi comportamiento que no había reconocido antes. No estoy listo para tener una conversación completa sobre esto todavía, pero quería que supieras que estoy tomando en serio lo que escribiste. Te contactaré cuando esté preparado para una conversación real sobre cómo podemos avanzar. Marina había leído el email varias veces, buscando señales de manipulación o falsedad. Pero el tono era diferente. No había demandas, no había justificaciones elaboradas, no había intentos de controlar la narrativa. Por primera vez en más de 2 años, Ricardo había respondido algo que ella había dicho sin tratar de explicarle por qué estaba equivocada. 6 meses después de enviar la carta, Marina recibió una llamada telefónica de Ricardo. Fue una conversación difícil e imperfecta, llena de pausas incómodas y emociones complicadas. Ricardo no se disculpó completamente por todo lo que había dicho y hecho, pero por primera vez, reconoció que sus palabras habían sido hirientes e injustificadas. Mamá, le dijo hacia el final de esa conversación, creo que la educación me confundió sobre muchas cosas. Pensé que saber más significaba que era mejor que otras personas. Pensé que tener un doctorado me daba derecho a juzgar a quienes no tuvieron las mismas oportunidades. No estoy completamente seguro de cómo arreglar todo el daño que causé, pero quiero intentarlo. ¿Estarías dispuesta a intentarlo también? Marina había respondido. Estoy dispuesta a intentarlo, Ricardo, pero con las nuevas reglas que establecí en mi carta. Con respeto mutuo, con límites claros,
y con el entendimiento de que el amor no significa tolerancia ilimitada. Ese fue el comienzo de una reconstrucción lenta y cuidadosa de su relación. No fue fácil, y hubo muchos momentos donde Marina tuvo que recordarle a Ricardo los límites que había establecido. Pero gradualmente, emergió una nueva dinámica entre ellos, una que estaba basada en respeto genuino en lugar de sacrificio unilateral. Ricardo nunca devolvió el dinero que Marina había gastado en su educación, pero tampoco lo pidió. Encontró maneras de completar su doctorado a través de becas y trabajos de asistente de investigación, aprendiendo en el proceso lecciones sobre responsabilidad personal que ningún aula podría haber enseñado. Marina continuó trabajando, escribiendo y participando en su grupo de apoyo. Su historia se convirtió en un testimonio poderoso para otras madres que enfrentaban decisiones similares sobre cuánto sacrificar por hijos adultos. A los 76 años Marina Solís había aprendido que el amor más profundo a veces requiere la valentía de decir no. Había aprendido que ser una buena madre no significa destruirse por un hijo, sino enseñarle que las relaciones verdaderas requieren respeto, gratitud y reciprocidad. Y había aprendido que nunca es demasiado tarde para establecer límites, reclamar la dignidad, y exigir el respeto que siempre mereció, pero que había tardado 75 años en pedir. Su historia no tuvo un final de cuento de hadas, pero tuvo algo mejor, tuvo un final real, honesto, y lleno de la sabiduría que solo viene de haber sobrevivido a la traición más profunda, y haber encontrado la fuerza para exigir algo mejor. Marina había perdido su casa, sus ahorros, y temporalmente a su hijo. Pero había ganado algo invaluable, había ganado respeto por sí misma, y había aprendido que eso era lo más importante que podía poseer. Fin. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.